Este vídeo y los siguientes son la resolución de una serie de casos de cuadriláteros. En realidad lo que vamos a hacer es aprender a razonar sobre los datos de un problema y ver de ahí deducir el procedimiento de resolución. Es interesante este tipo de vídeos porque nos ayuda a entender la filosofía de resolución de problemas geométricos. Siempre el problema geométrico que queramos resolver lo vamos a hacer estableciendo una figura de análisis, que no tiene por qué ser exactamente la figura de resolución, o sea, con los datos ya reales, pero que nos sirve para analizar en función de los datos que tenemos, pues deducir la estrategia de resolución. Por ejemplo, tenemos este caso en el que se nos pide construir un cuadrilátero que sea inscribible, conocidos sus lados BC y AB. Pues el BC vale 49 milímetros y el AB 42. Y el ángulo en B, es decir, el ángulo digamos en el vértice común de 120 grados, cierto valor. Y se pide la solución del máximo perímetro. Bien, sabemos que, si suponemos el problema resuelto, nos dicen que es inscribible en una circunferencia, lo cual quiere decir que podemos dibujar una circunferencia cualquiera. Hemos dibujado aquí este hipotético cuadrilátero, que insisto, ni esto serán 120 grados, ni esto será AB los 42 milímetros, ni esto será BC los 49. Así que es una cosa, una figura de, digamos, de análisis, para que de aquí nosotros podamos deducir una serie de propiedades, que recordemos de las definiciones y propiedades de los cuadriláteros, y de ahí deducir o inferir el procedimiento de resolución. Nos dicen que el perímetro sea máximo. Sabemos que un perímetro de cualquier polígono es la suma de sus cuatro lados. Aquí tenemos la expresión de ese perímetro. Si de los datos del enunciado sabemos que hay dos datos, que son el AB y el BC, que miden 42 y 49, pues sabemos que tendríamos esta expresión. Con lo cual sabríamos que este lado y este lado, pues miden este 42 y este 49, y que el ángulo formado por esos dos lados es de 120 grados. Como nos dicen que el cuadrilátero es inscribible, lo que podemos hacer es construir los tres puntos A, B y C, de modo que dibujaremos una línea AB de 42 milímetros, haremos un ángulo de 120 grados y sobre ese lado de ese ángulo pondremos los 49, con lo cual tendremos ya los puntos A, B y C. Como de los cuatro vértices del cuadrilátero inscribible tenemos tres, podemos perfectamente hallar la circunferencia que pasa por esos tres puntos, A, B y C. Simplemente hallando mediatriz de AB, mediatriz de BC, se cortarían esas mediatrices en un punto, que es el centro de la circunferencia. Y podríamos ya con ese centro dibujar la circunferencia que pasa por A, por B y por C. Nos falta hallar el punto D, que haga que el perímetro sea máximo. O sea que ya de todas las condiciones del enunciado hemos conseguido ya todas menos, digamos, con esta figura, suponiendo que hubiéramos hecho esto, menos la solución del máximo perímetro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente dependiendo de dónde pongamos D, y como punto de esa circunferencia, pues claro, el perímetro será mayor o menor. Bien, vamos a hacer otra figura, a presentar otra figura en la cual esta propiedad del perímetro, pues la vamos a establecer gráficamente. Lo que hemos hecho ha sido que como A, B y C ya son fijos, pues lo que sería el perímetro podríamos hacer centro en D y con abertura de compás DC trazar este arco que corta esta prolongación en el punto X. De modo que, ¿qué va a ocurrir? Pues que en este caso la medida AX, claro, como obsérvese que como los lados AB y BC ya son fijos, pues para que el perímetro sea máximo se tiene que cumplir que CD más DA sea máximo. Es decir, CD, que es esto que lo hemos puesto aquí, más DA, que es esto. Luego sería AX máximo. Claro, CD más DA, obsérvese, CD que lo colocamos aquí, habiendo hecho este arco y buscando su corte con esta prolongación. Es decir, es como si hubiéramos trasladado o trasplantado la medida CD en esta prolongación del lado AD. Entonces, claro, para que el perímetro sea máximo, insisto, como estos dos elementos son fijos, los dos primeros sumandos de ese perímetro, pues para que sea máximo, estos ya son fijos, tiene que ser máximo la suma de CD más de A. Entonces lo que hacemos es que esta medida CD la ponemos en la prolongación de AD y sacamos este punto X, suponiendo que esto fuera la solución, insisto. Bien, luego entonces el problema será en una posición del punto D sobre esa circunferencia que cumpla que la medida de AX sea máxima. Y ahí es donde nos tenemos que plantear la construcción para resolver el caso. Entonces nosotros aquí analizamos sobre esta figura lo siguiente.
como el enunciado nos dice que este ángulo es 120 grados y el cuadrilátero es inscribible, sabemos que en un cuadrilátero inscribible la suma de los ángulos opuestos es de 180, con lo cual si este es 120, este de aquí tiene que ser 60. 120 más 60, 180. Si este es 60, este de aquí serían 120, claro, que es lo que hace que entre los dos sume el ángulo llano de 180. Si este es 60, este de aquí son 120. Como este triángulo DCX, este que tengo aquí, DCX, es isósceles, puesto que este lado es igual a este, si esto es 120, en este triángulo sabemos que, se recuerda que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Si este es 120, entre este ángulo en C y este ángulo en X tienen que ser, de 120 a 180 son 60. Luego entre este y este tiene que ser 60, como es isósceles, 30 para cada uno. Luego este ángulo es de 30 grados. Luego digamos que el punto X estará en una posición en la que este ángulo sea 30 grados. Bien, una vez hecho eso, observamos que desde el punto X, que al unir con A determina D, en la posición que queremos que AD sea de máximo perímetro, de máxima longitud, pues resulta que ese punto X es un punto desde el cual se ve el segmento AX bajo 30 grados. Obsérvese que al unir X con C y X con A, pues esto podemos unir A con C y tener ahí que X es un punto desde el cual se ve ese segmento AC bajo 30 grados. Y vamos a mostrar ahora una figura en la cual hemos materializado este parte del razonamiento que estamos haciendo. Por tanto, hemos unido A con C y sabemos que el punto X será un punto tal desde el cual se vea este segmento bajo 30 grados. Pero sabemos que todos los puntos desde los cuales se ve un segmento bajo un cierto ángulo son los del arco capaz, el arco capaz de 30 grados de ese segmento. Luego entonces, de alguna manera, sabemos que ese punto X tiene que estar en ese arco capaz, es decir, el arco capaz de 30 grados del segmento AC. Y eso es lo que vamos aquí a presentar en la figura que va a venir a continuación. Y entonces lo que vemos es que hallamos el arco capaz de 30 grados del segmento AC. Supongamos que ese arco capaz fuera este. Lógicamente, como el punto X era un punto desde el que se veía AC bajo 30 grados, si esto está bien hecho, suponiendo que esto fuera ya la solución, pues este punto X pertenece a ese arco. Y este sea el arco capaz, ya digo, de 30 grados. Cualquier punto de ese arco garantiza que el segmento AC es visto desde uno de sus puntos bajo 30 grados. Pero ahora, para garantizar la propiedad que nos dicen de máximo perímetro, que recuérdese que hemos llegado a la conclusión o la hemos convertido en que el segmento AX tiene que ser máximo, pues ¿dónde se produce el punto X, la posición del punto X que hace que AX sea máximo? Obsérvese que si este es el arco capaz de AC de 30 grados, esto es una cuerda de AC, en la interpretación general del análisis del problema. Pero ¿dónde se produce la máxima cuerda de un arco? Pues en el diámetro. Luego, el diámetro es la máxima cuerda. Por tanto, si este es el centro de ese arco, de esa circunferencia, no hay más que unir a este punto con este, ahí tendríamos X, y por tanto esta es la posición para el punto D que hace que esto sea, digamos, el problema, digamos, en la solución que se nos pide. Y entonces aquí tendríamos el punto D que hace que AX es máximo, lo cual significa que ahora ya podemos simplemente unir estos cuatro puntos, el A, el B, el C y el D, mediante esa línea de trazo un poquitín más grueso que representa la solución del problema. Entonces, como se puede ver, repito el proceso, nos decían que conocemos de un cuadrilátero inscribible dos lados AB y BC, que conocemos el ángulo que forman y que queremos el polígono de máximo perímetro. Entonces, sabemos que nosotros podemos construir estos tres puntos A, B y C, dado que conocemos este lado y ese ángulo. Hacemos la circunferencia que pasa por esos tres puntos, hallando las mediatrices de los segmentos que definen. Y una vez hecho eso, pues ahora analizamos la figura. Y entonces suponemos que, como estos dos elementos son fijos en el perímetro, pues quiere decir que, suponiendo que este fuera el cuarto vértice D, en una hipotética solución, pues quiere decirse que esta medida AD más DC tiene que ser máxima, para que el perímetro sea máximo. Entonces lo que hemos hecho ha sido centro en D, y con radio DC hacer este arco para llevar en la prolongación de AD y obtener un punto X. Entonces la condición del máximo perímetro se ha convertido en la condición de que el segmento AX sea máximo. Pero analizando los ángulos vemos que si este es 120, como es inscribible, este es 60. Si este es 60, este es 120. Y como esto es un triángulo isósceles,
pues este es 30 y este es 30. Por tanto, quiere decirse que desde el punto X que tenemos que encontrar, para unirlo con A y obtener D en su corte con la circunferencia, desde ese punto X tiene que verse el segmento AC bajo 30 grados. Por tanto, todos los puntos desde los cuales se ve un segmento bajo 30 grados están en el arco capaz de 30 grados de ese segmento. Dibujamos ese arco capaz. Y ahora, de todos esos puntos de ese arco, habrá alguno que haga que la medida AX sea máxima. Y entonces, claro, como todos esos segmentos parten de A, pues todos estos, el AX que habíamos interpretado era una cuerda, es una cuerda de esa circunferencia. Cuando la cuerda se hace máxima en una circunferencia, cuando es un diámetro, por tanto este es el centro, entonces uniríamos A con X, o sea, haríamos la recta que va desde A hasta el centro de la circunferencia, y ese precisamente va a ser el punto D. Y aquí tenemos ya el cuadrilátero pedido. El siguiente caso que vamos a resolver es construir un cuadrado conocida la diferencia entre la diagonal y el lado. Nosotros sabemos que en todos los cuadrados son semejantes y por tanto podemos dibujar aquí un cuadrado cualquiera, hallar la medida de su diagonal y siempre que nos dan una diferencia, una suma de dos elementos de una figura, de un polígono, pues podemos, mediante elementos gráficos, construcciones geométricas, arcos, prolongaciones, etcétera, obtener esa medida. Entonces, si esta es la diagonal y este es el lado, pues nosotros podemos hacer centro aquí con esta abertura, trazar este arco, con lo cual esta medida de aquí a aquí es la diagonal, como de este punto a este es el lado, este segmento es la diferencia. En este caso podemos construir este triángulo dibujado en rojo, en el cual conocemos la diferencia de la diagonal el lado y esta hipotenusa que forma aquí un cierto ángulo. Todos los cuadrados son semejantes y por tanto en cualquier cuadrado en el que le hiciéramos esta construcción, este triángulo sería semejante al de cualquier otro que hubiéramos hecho. Como en nuestro caso el dato que se nos da es la diferencia entre la diagonal y el lado, aquí en esta figura de abajo hemos repetido la de arriba, es decir, que tenemos este cuadrado y este triángulo rojo sería el que tenemos aquí. Pero claro, esta medida evidentemente no es el dato que nos dan, puesto que el lado de este cuadrado arbitrario inicial pues ha sido cualquiera. Y entonces lo que hacemos es desde este punto llevar la medida del lado y hacer un triángulo, un rectángulo, semejante al rojo, semejante a este, es decir, con este ángulo de inclinación, que es este, idéntico a este. Entonces construimos este triángulo en el que el cateto este es el dato que nos dan, que es la diferencia entre la diagonal y el lado del cuadrado que buscamos. No hay más que por este punto hacer una línea paralela a esta, y donde corte a esta prolongación tendremos este segmento que representa el lado del cuadrado buscado. Y a partir de ahí es simplemente construirlo. O sea que, como se puede ver, nos hemos basado en la propiedad de que todos los cuadrados, al ser semejantes, cualquier operación geométrica que hagamos con elementos de un cuadrado, esa figura que obtengamos va a ser semejante a la que haríamos si hubiéramos trazado otro cuadrado con otro lado distinto. Entonces hemos hecho un cuadrado cualquiera, esto lo hemos repetido aquí abajo para que se vea, y entonces vemos que este ángulo es constante. Al formar un triángulo rectángulo con un cateto igual a la diferencia entre la diagonal y el lado y otro cateto igual al lado. Esta hipotenusa en cualquier cuadrado sería la misma, siempre que hagamos esa construcción. Por tanto, como el dato que nos dan es la diferencia de la diagonal y el lado, la ponemos aquí y por este punto hacemos una paralela a este lado rojo. Y en la prolongación de esa línea con el lado del cuadrado tenemos un triángulo semejante a este rojo que es el del cuadrado que nosotros buscamos. Con lo cual hemos sacado ya aquí el valor del lado que se nos pedía. El siguiente caso que nos planteamos es el de la construcción de un cuadrilátero conocidos los cuatro lados y el ángulo formado por dos lados opuestos. Supongamos esta sería la hipotética figura de análisis y supongamos que conocemos los lados M, N, P y Q, es decir, la medida de esos lados y este ángulo omega que es el ángulo formado por estos dos lados, por el M y por el P, que son dos lados opuestos. Esos son los datos hipotéticos de un problema. No hemos puesto valores numéricos, pero supongamos que conociéramos la medida M, la N, la P y la Q y este ángulo. Y se trata de construir este cuadrilátero. Bien, en esta figura de la derecha vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que por el punto B, el vértice B del cuadrado, suponiendo el problema resuelto, hacemos una paralela a este lado, a D, y llevamos la medida Q. Es decir, si hacemos esta paralela y llevamos la medida Q, tendremos este punto X. Claro, lógicamente, si esto es paralelo a esto, si yo uno este punto con este, el lado M lo tengo aquí
y es paralelo al lado m del cuadrado del cuadrilátero que voy buscando. Lógicamente, al haber hecho estas paralelas, este ángulo omega, que es el dato que se nos da, se nos reproduce aquí. Es decir que nosotros, al conocer este ángulo omega y al imaginar que hemos hecho esta operación, ya sé que es un poquitín, puede ocurrirse LA1 o no, pero en este caso este sería el procedimiento, pues entonces ya digo que al mover este punto B paralelamente al lado AD, es decir, al lado Q, y llevar esa medida, saco un punto X que al unir con D cumple la propiedad de que este ángulo omega, que es el dato que tenía, se me reproduce aquí. Con lo cual yo puedo hacer, poner el lado M, que lo conozco, la medida de ese lado, con un ángulo determinado omega, y aquí el lado P, que también lo conozco. De modo que los puntos D, X, C los puedo conocer, porque no hay más que llevar la medida P en una recta cualquiera, por el punto D llevar la medida M en una recta que forme, en una semirrecta que forme el ángulo omega y saco el punto X. De esta manera tengo aquí el punto D, C y X. ¿Y ahora qué sé yo? Pues que el punto B dista de la medida X, del punto X, perdón, una medida Q, que es dato, que es uno de los lados del cuadrado. Y el punto B dista del punto C la medida N. Luego entonces no tendría más que con centro en X y con radio Q hacer esta circunferencia, y ahí sé que va a estar el punto B, y con centro en C y medida N como radio, trazar otra circunferencia, y se van a cortar en el punto B. Con lo cual ya he sacado el punto B. Y una vez que tengo el punto B, como esta medida es este lado Q es paralelo a este, no habría más que por el punto D hacer una paralela a este lado, es decir, que esta medida me la llevo aquí en una paralela, con lo cual sacaría aquí ya el punto A. Y una vez que tengo ya el punto A, este sería el vértice A del cuadrilátero. Ya no hay más que unir A con B, esto ya lo tenía unido, y ahí formo ya el cuadrilátero pedido. O sea que aquí, como se puede ver, lo que hemos hecho ha sido, suponiendo el problema resuelto, al conocer este ángulo, sabemos que si hacemos una paralela a este lado por el punto B y llevamos esa misma medida, que es esto que hemos hecho aquí, sacamos un punto X y se forma este paralelogramo, QM, QM. De modo que X dista del punto D la medida M y está en una recta que de modo que XD forma un ángulo omega respecto a el lado P del cual hemos partido. Entonces dibujamos el lado P, dibujamos una línea aquí que mida M, que forme el ángulo omega y saco el punto X. Y ahora el punto B me doy cuenta que dista del punto X la medida Q, precisamente por la construcción que hemos hecho. Y el punto B dista del punto C la medida N, que era dato. Por tanto, hago centro en C y con radio N hago esta circunferencia, y con centro en X y con radio Q hago esta otra circunferencia, y se cortan en B. Ya tengo este vértice B. Y ahora no hay más que, o bien por B, simplemente hacer una paralela a esta línea, y saco A, y llevando la medida M, o simplemente subo desde D la medida Q, y tengo A, y ya lo uno con B. Y esa sería la construcción de este caso. El problema que planteamos a continuación tiene el siguiente enunciado. Se trata de construir un rectángulo áureo, conocida la diferencia entre la diagonal y el lado mayor. Bien, antes de empezar a acometer el problema, pues como se puede ver, se conoce la diferencia entre la diagonal y el lado mayor, es decir, que es un caso parecido, o la filosofía del caso va a ser parecida a la del que hemos estudiado cuando hacíamos el del cuadrilátero, conocida la diferencia entre la diagonal y el lado. Vamos a lo primero recordar qué es un rectángulo áureo. Un rectángulo áureo es un rectángulo cuyos lados se encuentran en una proporción áurea. Es decir, hay que recordar, aquí podemos recomendar ver el vídeo de proporcionalidad, donde se explica la proporción áurea, el número áureo, el número de oro, y entonces vamos a recordar que dos medidas A y B están en proporción áurea, se dice que se encuentran en media y extrema razón, cuando se cumple que el cociente entre esas dos medidas es igual al cociente entre la diferencia de ellas y la menor. Y esto da un valor de infinitos decimales, es un número irracional que es 0,618, con infinitos decimales. Es decir, que si yo divido A entre B, pues ese cociente es lo mismo que, tiene el mismo valor que si divido la diferencia de B menos A entre A. Si esto lo pongo de forma inversa, si lo hago en las proporciones, esta la pongo al revés, es decir, el mayor entre el menor dividido entre el menor y la diferencia, la
particularidad de este número, que tiene una cantidad de propiedades interesantísimas, es que tiene los infinitos mismos decimales, pero en vez de ser 0,618 es 1,618. También esto se puede ver que el 0,618 sale de raíz de 5 menos 1 partido por 2 y el 1,618 sale de raíz de 5 más 1 partido por 2. Esta expresión sale de resolver una ecuación de segundo grado, que no vamos a entrar en ello, pero bueno, simplemente que veamos un raíz de 5 menos 1 partido por 2, sabemos que es el número áureo y equivale al 0,618. O siempre que veamos un raíz de 5 más 1 partido por 2, es el inverso del número áureo, que es 1,618. Insisto que ambos valores tienen infinitos decimales. Bien, para construir un rectángulo áureo, también hay un vídeo donde se explica, pero vamos a recordarlo aquí. Supongamos que partimos de una medida arbitraria B, levantamos aquí en una perpendicular esa misma medida y dibujamos una circunferencia de diámetro a la medida B. Unimos este extremo con el centro de la circunferencia y nos sale este punto de corte, y este segmento de aquí a aquí es el segmento áureo de B. Esto es una forma gráfica de resolver esta definición geométrica. Esto pues no entramos ahora mismo en la demostración del procedimiento, pero es la forma de recordar, de hacerlo. Con lo cual, ya digo, insisto, que si parto de una medida B, diámetro de circunferencia igual a la medida B, hago esa circunferencia, uno este extremo con el centro de la circunferencia y en su corte me da este punto, de modo que este valor de este radio, de este arco, es la medida A. Y este es un rectángulo áureo. Todos los rectángulos áureos son semejantes entre sí, puesto que todos se construirían con la misma, digamos, definición. Una vez hecho eso, vamos ya a acometer el problema. Se trata de hallar el rectángulo áureo conocida la diferencia entre la diagonal y el lado mayor. Lo que hemos hecho ha sido, este rectángulo áureo lo hemos copiado aquí de abajo, esta es su diagonal, y como conocemos la diferencia entre la diagonal y el lado mayor, pues haremos centro en este punto y con este radio de la diagonal haremos este arco, de modo que este segmento representa esa diferencia. Nosotros aquí, perfectamente, podríamos ya construir un triángulo rectángulo, igual que hicimos en el caso vamos a poner esto en rojo, para que se vea. Podemos construir este triángulo rojo, un triángulo rectángulo, en que un cateto es la diferencia entre la diagonal y el lado, el otro cateto es el lado menor, y esta hipotenusa pues es la que forma ese triángulo rectángulo. Nosotros conocemos, habiendo partido de este lado y habiendo hecho este rectángulo áureo, que es igual a este, pues hemos sacado aquí la diferencia entre la diagonal y el lado. Y ese dato, esa medida, no coincide con el dato. A nosotros nos dan un cierto valor como diferencia, que es este dato de aquí. No hemos dicho un valor numérico, pero supongamos que lo conocemos. Ponemos esa medida aquí, que sería el valor del dato, y ahora por paralelas hacemos este triángulo azul. Hacemos paralela a este lado, de modo que aquí sacamos el lado menor de ese rectángulo áureo. Y ahora, como todos los rectángulos áureos son semejantes entre sí, no hay más que por este punto extremo del lado menor hacemos una paralela a la diagonal, sería esta, y formamos aquí el rectángulo áureo pedido. Y este sería el polígono, el cuadrilátero, que cumple la propiedad de ser áureo, es decir, de tener sus lados una relación áurea, y además conociendo el valor de la diferencia entre la diagonal y el lado mayor. Planteamos a continuación un nuevo ejercicio para ver cómo razonamos con una serie de datos y cómo de unos datos deducimos el procedimiento gráfico de resolución, en el cual se nos pide obtener un paralelogramo de perímetro conocido, por ejemplo 160 milímetros, conocemos una diagonal, 70 milímetros, y la distancia entre dos lados opuestos. Entonces, supongamos que el problema resuelto fuera este, es decir, que conocemos, insisto que hacemos una figura, pero que es alegórica a lo que se nos pide, no tiene por qué coincidir con las medidas, puesto que a priori no sabemos cuáles van a ser esas medidas. Supongamos que este fuera un cuadrilátero de perímetro 160, supongamos que esta es la diagonal de ese paralelogramo, 70, y que la distancia entre lados opuestos es 25, que es el otro dato, es decir, la distancia entre este lado y este. Y entonces de esta figura vamos a ver cómo se nos puede ocurrir la resolución. Lo primero que vemos es que si el perímetro es 160, el perímetro es la suma de los cuatro lados, como en un paralelogramo los lados son iguales 2 a 2, pues si el perímetro es 160, la mitad del perímetro, es decir, el semiperímetro, serían 80, la mitad de 160. Es decir, que el lado AD más el lado DC serían 80.
Por tanto, en esta figura, suponiendo que este fuera el problema, lo que hemos hecho ha sido con centro en D y con radio DC, hemos hecho este arco hasta el X, y este lado AX, este segmento AX, sería la mitad del perímetro, es decir, los 80. O sea que, ¿cómo nosotros materializamos gráficamente la condición del semiperímetro? Pues suponiendo que conociéramos D, habiendo hecho centro en D y con radio DC, habiendo hecho este arco, con lo cual lo que hemos hecho ha sido transportar este lado DC en la prolongación y sacamos aquí el punto X. De modo que AX son los 80, que corresponde a la mitad del perímetro. Bien, por otro lado, nosotros si conocemos ya AX, que lo podemos hacer, poner sobre una línea 80 milímetros, como la distancia entre lados opuestos también la conocemos, podemos hacer aquí una paralela separada a 25 milímetros, que es esto que hemos hecho en la parte inferior izquierda. Hemos puesto aquí, digamos, lo que serían los 80, AX, hemos hecho aquí una paralela separada 25 milímetros, y entonces nosotros conocemos el punto A y el punto X, que son este A y este X. Esta línea, sabemos, sobre ella se va a encontrar el punto C, el vértice C. Pero como el dato que nos dan es que la diagonal AC es de 70 milímetros, este segmento AC son 70, nosotros podemos hacer centro en A y con radio 70 trazar este arco. Y ese arco nos corta a la paralela, esa que hemos hecho a separada 25, en el punto C. Con lo cual ya tenemos el punto C. Luego tenemos el A y el C, dos vértices del cuadrilátero que cumplen la medida de la diagonal y la distancia entre lados opuestos de 25. Aquí observemos un detalle. Como hemos hecho un centro en C en esta figura y hemos hecho este arco de C hipotéticamente de una manera ideal para sacar X, claro, si estos dos puntos C y X pertenecen a un arco de circunferencia de centro D, sabemos que este punto D estará en la mediatriz, está en la bisectriz de este ángulo, pero en la mediatriz de este segmento, CX. Por tanto, si tenemos ya C y tenemos X, que lo tenemos en esta figura, el punto D, que es este, equidista de C y de X. Por tanto, ese punto D está en la mediatriz, los puntos que equidistan de 2 son los puntos de la mediatriz del segmento definido por ellos. Por tanto, haríamos la mediatriz del segmento CX y el corte de esa mediatriz con esta línea horizontal inicial nos va a determinar el punto D. Con lo cual ya tenemos gran parte del problema. Y ahora, una vez que tenemos D, no tenemos más que unirlo con C y tenemos ya el otro lado. Y ya tenemos el lado AD, el lado DC, y ahora ya simplemente no habría más que por el punto A hacer una paralela, digamos, al lado DC. Con lo cual aquí teníamos este punto, que sería ya el vértice B del cuadrilátero. Y ahora ya, para completar, digamos, la construcción, pues marcaríamos aquí un poquitín más grueso y tendríamos ahí ya el cuadrilátero desarrollado. Veamos un pequeño repaso de lo que hemos hecho. Si conocemos el perímetro, conocemos el semiperímetro, es decir, la mitad. Como es un paralelogramo, pues la suma de AD más DC es el semiperímetro. Luego entonces, suponiendo el problema resuelto, habríamos hecho centro en D y con radio DC habríamos hecho este arco. De modo que AX representaría el semiperímetro. De esta manera nosotros podemos sobre una línea horizontal llevar 80 milímetros y aunque el punto D no lo conociéramos, sí podemos sacar X. De modo que AX son los 80 milímetros. Podemos poner aquí una medida de 80 milímetros, AX. Por otro lado, nos dan la distancia entre lados paralelos. Por tanto, sabemos que el lado BC dista del lado AD 25 milímetros. Por eso podemos hacer una paralela a AX separada a 25 milímetros. Aquí, como se puede ver, son las 4 fases del proceso, que esto se haría en una misma figura, evidentemente. Bien, tendríamos ahí, en esa línea estaría el vértice C. Pero como sabemos que la diagonal AC son 70 milímetros, que es dato, podemos hacer centro en A y con radio 70 trazar este arco. Y ese arco nos corta la paralela en el punto C. Una vez que tenemos el punto C, ya estamos en esta situación. Vemos que C y X, como hemos hecho este arco, hacen que el punto D equidiste de C y de X. Lo cual significa que el punto D está en la mediatriz de CX. Por eso, una vez que tengo el C y el X, hago la mediatriz y tengo D. Una vez que tengo D, lo uno con C y ya tengo el lado y su inclinación. Y no hay más que por el punto A hacer la paralela para tener ya lo que sería la solución del caso.